Patricio Rivera, ministro de Finanzas. Vamos a conversar sobre las perspectivas económicas y el precio del petróleo. Señor ministro, muy buenos días. Es decir, el Ecuador al momento está tranquilo, la pasa de agache. Buenos días a todas y todos. Buenos días, Hermes, ¿cómo está? Efectivamente, como se anunció en días pasados, el presupuesto general del Estado ha venido recibiendo precios del crudo superiores a los presupuestados. El presupuesto se hizo con $73 por barril. Hemos recibido alrededor de unos $20 adicionales durante todo este tiempo, lo que nos permite tener la absoluta tranquilidad de que no necesitamos o no tendríamos un problema en las arcas fiscales si es que tuviéramos una caída muy importante de los precios de petróleo como resultado de una eventual crisis. Es importante también manifestarle a la ciudadanía que se ha hecho el trabajo en términos de contar con los recursos adecuados para enfrentar cualquier potencial crisis. En caso de que... Es decir, señor ministro, ¿cuánto es el presupuesto general del Estado y cuánto de ese porcentaje financiado por el petróleo? La principal fuente de ingresos del presupuesto general del Estado no es el petróleo, son los impuestos. La relación de los impuestos respecto del petróleo es, dependiendo del precio, obviamente 2:1, 2.5:1. La principal fuente de estos impuestos son el IVA, el impuesto a la renta. Y lo fundamental de esto, para que la ciudadanía lo conozca, es que el presupuesto se encuentra adecuadamente financiado. El petróleo, no financia gasto corriente, es de conformidad con la Constitución y la ley. Los ingresos petroleros se destinan exclusivamente a inversión, no a gasto corriente, por lo que en una eventual caída importante de los precios de petróleo no tenemos una afectación directa al gasto corriente o a los gastos de carácter permanente del Estado. Eso es una relación muy importantísima, es decir, cuando hablamos de gasto corriente es pago de sueldos a los empleados públicos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso se mantendría en caso supuesta caída de un petróleo. Efectivamente. Además, yo creo que el gobierno ecuatoriano ha demostrado, y lo demostró en la crisis del año 2009, que estamos absolutamente al día, tenemos todas las capacidades necesarias para atender cualquier crisis. Recuerde que en el 2009 tuvimos la crisis internacional más fuerte de los últimos 70 años y el Ecuador la atendió con éxito. Pero más aún, ¿qué es lo importante detrás de esto? Cuando hay crisis se necesitan recursos y nosotros hemos tomado las previsiones para garantizar que tengamos los recursos necesarios. Tenemos líneas de financiamiento ya suscritas, tenemos líneas de financiamiento ya negociadas, listas para suscribirse por montos muy importantes. La ciudadanía conoce, por ejemplo, una de ellas, los $2.000 millones que firmamos con China. Tenemos montos importantes en los saldos de las cuentas públicas. La cuenta corriente única del Tesoro, por ejemplo, tiene un saldo promedio de 600, 700 millones de dólares, cuando en gobiernos anteriores tenía 50 millones de dólares. Es decir, siempre hay un plan B, ministro. Efectivamente. Tenemos además instrumentos internacionales que nos van a permitir utilizar la coyuntura para cubrirnos. Un ejemplo, el precio de petróleo en los últimos días se ha situado en alrededor de unos $93 por barril para el crudo ecuatoriano, que ahora se negocia con premio por las particularidades que sufren los Estados Unidos, pero debido a esto y a este entorno todavía se encuentra en análisis una propuesta de seguro petrolero. Además, los países latinoamericanos, en el entorno de las relaciones que mantenemos en el marco de la UNASUR, han conversado respecto de la necesidad de fortalecer los organismos de financiamiento regionales, la CAF, el FLAR, y desarrollar y seguir avanzando en los organismos multilaterales complementarios como el Banco del Sur para estar siempre al día y poder atender cualquier crisis que se presente. Ahora, señor ministro, en estos últimos 10 años que haya bajado el petróleo, por lo menos que yo recuerde, no ha sucedido. Es decir, un mundo que necesita cada vez más, está ansiado de petróleo, está al alza más bien el precio del petróleo. Se mantiene, digamos, en una fluctuación que no baja de los 90, 80 dólares como mínimo, digamos así, mientras que Ecuador ha puesto precio referencial de $73. Hasta eso no ha llegado en muchos años atrás. Para tranquilidad de la ciudadanía, con los ingresos efectivos que hemos tenido hasta el momento, más los que tenemos asegurados con los embarques que se hacen a estos precios, lo que estaba presupuestado, digamos, de alguna manera ya está cumplido.
Aun cuando el precio del petróleo cayera de manera dramática en este año, el presupuesto se encuentra absolutamente financiado. ¿Qué es lo importante detrás de esto? Que para los siguientes años y para el siguiente año, si tenemos alguna contingencia, tenemos el financiamiento, tenemos los recursos necesarios para enfrentar una crisis. Tenemos medidas, como digo, de coordinación regional para atender estos problemas y además, obviamente, estamos preparados con herramientas e instrumentos nuevos para atender y enfrentar una crisis de mejor manera de la que lo hicimos en el año 2009. Por ejemplo, el propio Código de la Producción, que permite al aparato productivo beneficiarse de ciertas exoneraciones tributarias y ciertos incentivos que además en un entorno de crisis podrían ser absolutamente importantes. Es decir, señor ministro, completamente, entonces para este año la pasamos tranquilamente a pesar de los problemas que puedan suceder en Medio Oriente, en otros países, con el petróleo, aunque después de lo que veíamos en Libia, más bien subió el petróleo en estos días. Como usted bien ha manifestado, en este año no tenemos ningún problema, podríamos darle toda la tranquilidad a la ciudadanía. Para el siguiente año tenemos listas las medidas que deban tomarse, tenemos listos los análisis pertinentes, de tal manera de que el gobierno está absolutamente preparado y cuenta con los recursos necesarios para enfrentar una crisis importante como la que podría darse si es que los agregados económicos mundiales se deterioraran por alguna razón.